Unión Nacional de Trabajadores, del sector de los trabajadores universitarios. Hoy la Unión Nacional de Trabajadores convocó esta rueda de prensa que fue extensiva a los sistemas nacionales de medios públicos, a los medios privados, medios estrictos, los más medios, con la intención de comunicarle al país, a todo el colectivo de los trabajadores, tanto del sector público como privado, que el próximo jueves 10 de noviembre de este año, desde las 9 de la mañana, estaremos dando el inicio a la gran marcha de la clase trabajadora y los movimientos sociales contra la burocracia y el capital, por más socialismo y más revolución como claves para el éxito del 2012. Esta marcha que convocamos desde la Unión Nacional de Trabajadores tendrá como punto de partida la Plaza Katia. En la Plaza Katia, a partir de las 9 de la mañana, estaremos concentrando los trabajadores y los movimientos sociales para iniciar esta movilización que tendrá toda la avenida Sucre, el silencio, y llegará hasta la Plaza Caracas, en donde tenemos un acto político musical. De allí, grupos o comisiones de trabajadores llevarán comunicaciones tanto a la Vicepresidencia de la República como a la Asamblea Nacional, y en ese evento los dirigentes sindicales expondrán allí en la Plaza Caracas sus conflictos, sus situaciones que vienen atravesando en el marco de esta situación. Por otro lado, creemos fundamental informarle al país que los ejes fundamentales de esta movilización son los siguientes. En primer lugar, el apoyo contundente y con firmeza al comandante presidente Hugo Chávez Frías en su aspiración a la reelección de la presidencia de la República. Nuestras organizaciones obreras y la central nacional mayoritaria que existe en el país, la Unión Nacional de Trabajadores, hemos considerado, y así lo hemos definido y lo asumimos a nivel del país, que es indispensable la candidatura del presidente Chávez y su posterior reelección para garantizar el camino de los triunfos y la conquista de la clase trabajadora, para ir caminando en tránsito hacia la construcción de la patria socialista. Para nosotros, la candidatura de Chávez es una candidatura inevitable, innegociable, y además es la candidatura de los trabajadores y las trabajadoras venezolanas. En segundo lugar, queremos anunciar una ofensiva política sindical a nivel del movimiento de los trabajadores, tanto en el sector público como en el sector privado, hacia la concepción de una política unitaria, permanente, para darle el poder a los trabajadores. La unidad no es un decreto, ni tampoco una rueda de prensa para publicar algunos elementos que tienen como objetivo, entre otras cosas, dividir el movimiento de los trabajadores. La unidad es para cohesionar la fuerza de los trabajadores y para darle más poder al pueblo. Hemos considerado, y es una de las normas fundamentales, en el caso de la política que ejecuta el gobierno nacional en torno a la recuperación y nacionalización de empresas, que estas empresas que en estos momentos vienen teniendo problemas porque sus direcciones, que representan a una tecnoburocracia que está de espaldas al camino que ha trazado el compañero presidente Chávez, que está de espaldas a los trabajadores, que genera situaciones de conflictos en su gran mayoría, deben estar en manos de los trabajadores a través de la medida de control obrero. Por eso hemos insistido en que la unidad se consolida al son de una política que va unida desde los consejos de trabajadores a las organizaciones sindicales, y que tiene como eje el empoderamiento de la clase trabajadora de estos medios de producción. No es con convocar eventos para crear nuevas centrales paralelas, para dividir a la única central revolucionaria que existe en el país. Por eso tenemos algunas discrepancias con aquellos que pretenden construir un movimiento de trabajadores bozaleado y amordazado, que no reclame, que no pelee, que no defienda sus derechos, por negar la lucha de clases, cuando consideramos que la lucha de clases es el elemento fundamental, la contradicción fundamental que nos lleva de victoria en victoria camino a la construcción de una sociedad más justa, igualitaria y equitativa. Esa sociedad para nosotros no es otra que el socialismo de los trabajadores. Un tercer elemento que consideramos importante es condenar los atropellos que sectores reformistas y burocráticos infiltrados dentro del proceso y del gobierno contra los trabajadores, así como la más manifiesta incapacidad y dispersión del Ministerio del Trabajo para atender estos problemas. Ustedes saben, los medios de comunicación y los trabajadores saben, que hay más de 1000 órdenes de reenganche en el sector público, quizás un número menor en el sector privado, en donde el Estado venezolano ha producido una providencia para ordenar reenganches de trabajadores, y en sectores del mismo Estado se niegan a reconocer estas medidas.
Por lo tanto, estamos ante una situación de anomia porque el Estado es uno mismo. Es que el Ministerio del Trabajo colapsó, sencillamente no ha dado respuesta ni a los pliegos conflictivos que han introducido los trabajadores, ni a la respuesta en función de las organizaciones sindicales que libérrimamente se están dando los trabajadores por la ley de su conformación, y tampoco a la discusión de los contratos colectivos. Creemos que ese es un eje fundamental a atacar en los próximos meses para garantizar la victoria contundente del comandante Chávez y para que la clase obrera cierre filas de manera totalitaria en función del apoyo a la revolución. Rechazamos la política de Operación Morrocoy que se ha llevado desde la Asamblea Nacional cuando se trata de los temas laborales. No es posible que la Ley Orgánica del Trabajo y el planteamiento con respecto a la ley de los consejos de los trabajadores, que son políticas fundamentales para la clase trabajadora, duerme el sueño de los justos. Año tras año nos han venido mareando con un discurso que va a ser aprobada, que va a ser aprobada. En la última oportunidad se dijo que en este año se aprobaba la nueva ley del trabajo y lamentablemente tenemos que decir, salen leyes, entran leyes, salen leyes, pero las leyes fundamentales, las leyes de la revolución, las leyes de los trabajadores se quedan engavetadas allí. Desde ese punto de vista creemos que es importante hacer un llamado al presidente de la Asamblea Nacional, el camarada Fernando Soto Rojas, a quien consideramos un militante revolucionario dedicado a la causa de los trabajadores, que le ponga el acelerador a estos diputados en función de garantizar en el menor tiempo posible que se genere la discutida, la ansiada ley que estamos esperando los trabajadores, que represente además un esfuerzo en función de la protección de la fuerza de trabajo sobre el capital. Y por último, queremos hacer una autocrítica importante desde el punto de vista revolucionario. No es posible que en estos momentos una serie de conflictos de la clase trabajadora se vienen generando a nivel nacional, producto de la libérrima situación económica por la cual estamos atravesando los que vivimos de nuestro trabajo, que apenas sobrevivimos con salario mínimo, producto de los desmanes y los abusos que tienen estructuras de poder, los malos camaradas que administran algunos sectores de la empresa pública en algunos ministerios, y que el Sistema Nacional de Medios Públicos, nuestro Sistema Nacional de Medios Públicos, sencillamente se haga la vista gorda ante esta situación. En ese sentido le pedimos al ministro de Comunicación e Información, compatriota Izarra, que por favor haya un cambio de un golpe de timón en la política comunicacional que se lleve, y que en estos momentos el Sistema Nacional de Medios Públicos se aboque a tomar debida nota de los conflictos que vienen generándose en la clase trabajadora. Estos ejes fundamentales son los que marchará la clase trabajadora al son de la alegría y del entusiasmo en el marco de esta batalla frontal que hemos desarrollado contra el sistema capitalista, contra el capital y contra la tecnoburocracia, contra la corrupción, en función de exigir más socialismo y más revolución para la clase trabajadora, cerrando filas con el camarada Chávez hacia la reelección presidencial, a una victoria contundente el día 7 de octubre del año 2012. En ese sentido, todos y todas las trabajadoras venezolanas, los movimientos sociales, los campesinos, los costaneros y pescadores, todo aquel que se sienta identificado con la lucha de los trabajadores, más allá de la posición religiosa o política que tenga, están invitados a esta marcha contundente de la clase trabajadora el próximo jueves 10 de noviembre. Desde las 9 de la mañana partiremos de la Plaza Katia. Esta convocatoria es abierta a aquellos sectores. Por último, queremos señalar y queremos reseñar con respecto a algunas preguntas que nos han hecho algunos medios de comunicación, de cuál es nuestra posición sobre un evento convocado por algunos sectores del proceso hacia la conformación de una nueva central. Primero, creemos que esa es una decisión libérrima que tienen algunos compañeros, la cual nosotros respetamos aunque no compartimos. La UNT no participará de ese evento porque ese evento tiene como objetivo consumar la división entre los trabajadores venezolanos. Consumar la división, entre otras cosas, pero además aplicando modelos cuartorrepublicanos, porque es la misma lógica de muchas de esas federaciones que están allí presentes y que aparecen en los medios de comunicación son verdaderos cascarones vacíos, que ni discutan ni practican la democracia sindical con sus bases, que no consultan ni a sus sindicatos si quieren o no otra central. Desde ese punto de vista nosotros decimos y hacemos un llamado a la reflexión. Este es un tiempo para que la unidad se consagre desde el punto de vista del reconocimiento a los trabajadores como sector revolucionario, como sujeto de hecho y de derecho de esta revolución, y no para dividir a la clase trabajadora. Quienes intenten o aspiren
a convertirle o ponerle mordaza a la clase trabajadora y negar la lucha de clases, no tendrán otra respuesta que la derrota contundente, porque al final la clase obrera se impondrá. ¡Viva la Unión Nacional de Trabajadores! ¿Cuántos contratos colectivos del sector público Bueno, están en el ministerio? Sí, mire, nosotros tenemos que decir que desde el punto de vista de la contratación colectiva hay una mora con la clase trabajadora. Partiendo de decir que los contratos colectivos no son ni siquiera de los sindicatos. Los contratos colectivos son de la clase trabajadora y sus familiares, porque de allí dependemos para tener eso que han llamado el buen vivir, que no es otra cosa que un estado en donde el trabajador pueda tener mejor calidad de vida. En estos momentos en la administración pública no se discute la contratación colectiva desde hace muchos años. Está en espera. Solamente se han discutido por allí el contrato colectivo del metro, que se discutió el año pasado pero que fue refrendado este año, y el contrato colectivo de los trabajadores de la educación, en este caso del sector docente. Pero están en mora todo el resto de las contrataciones colectivas. En ese sentido consideramos que desde el punto de vista social esta mora tiene que ser cubierta. Y en estos ejes que nosotros llamamos claves para la historia del 2012 del presidente Chávez, consideramos que es fundamental que el Estado venezolano se quite esa posición que tiene de ver a los trabajadores como adversarios para verlos como lo que son. No solamente los aliados fundamentales, sino los sujetos de hecho y de derecho de esta revolución, y atienda el clamor popular de la clase trabajadora. No solamente el problema de las contrataciones colectivas, el de los pliegos conflictivos para obligar a los patronos a respetar las contrataciones colectivas y los derechos sociales establecidos en la Constitución, en la Ley del Trabajo. No solamente eso, también las órdenes de reenganche emitidas por el Ministerio de Trabajo, en donde en buena parte el mismo Estado se niega a reconocer que es una contradicción, siendo el mismo Estado venezolano y respondiendo a la misma concepción, al mismo gobierno. En ese sentido, nosotros consideramos que es fundamental que nuestro presidente escuche la voz de los trabajadores, no tenga intermediarios con la clase trabajadora, porque la clase trabajadora no quiere intermediarios en el diálogo que tenemos con el líder fundamental de nuestra revolución. Repite su nombre, por favor. Mi nombre es Eduardo Sánchez, coordinador nacional de la Unión Nacional de Trabajadores, y vengo del sector de los trabajadores universitarios, centro universitario y la federación. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias por estar aquí. Gracias.